Bajo una vitrina, en un cajón sin nombre, reposa un vaso de barro que no debería existir en su tiempo. Dentro, encajada con la paciencia de un artesano, hay un cilindro de cobre estrecho y una varilla de hierro que toca la pared metálica como si quisieran comunicarse. Todo ello sellado con una capa de betún que protege el secreto del aire. A simple vista es apenas un objeto discreto. Arcilla oscura, cobre curtido por el verde de los siglos, un eje de hierro mordido por la oxidación. Pero cuanto más lo miras, más preguntas trae consigo, porque su construcción y sus marcas hablan de procesos que no encajan con la historia sencilla que muchos aprendimos en la escuela. Si te gustan los misterios que se apoyan en medida y polvo, quédate. Si te interesa que las piezas habladas por la arqueología se escuchen con calma, suscríbete para más relatos como este. La historia de ese vaso comienza, en sentido literal, bajo palas y cepillos. Imagínese el sol de la meseta cayendo sobre zanjas limpias, hombres y mujeres con sombreros arqueológicos que levantan capas de tierra con la velocidad y el respeto de quien sabe que cada estrato es un tiempo distinto. Fue en excavaciones como esas donde Leonard Woolley, en 1929, encontró lo que hoy llamamos, en voz baja, una discontinuidad. Una banda de limo y arena que parecía haber barrido casas, tablones y vida. Una capa que no solo enterraba, sino que cortaba la continuidad del asentamiento. Woolley la describió como una estratificación estéril, un salto en la historia, y pronto la capa se conectó en la imaginación de excavadores y letrados con los relatos antiguos que hablan de inundaciones gigantescas. Siusudra, Utnapishtim, el nombre de Gilgamesh que cambia según la lengua, la memoria de un agua que limpia y borra. En los cajones de los museos, cuya procedencia exacta en algunos casos resulta hoy indefinida entre distintos inventarios y traslados, aparecen objetos que parecen hijos de ese salto. El vaso que nos interesa llegó a esas colecciones envuelto en fichas, números y las primeras reacciones de quienes lo abrieron. Curiosidad, perplejidad, silencio profesional. Entre quienes estudiaron la pieza está Wilhelm Kernig, cuyo nombre aparece en las notas de campo como quien observó no solo la forma, sino los rastros, pátina en el cobre que no se limita a la corrosión superficial, trazas en el hierro que sugieren contacto continuado, residuos dentro del cilindro que hacen pensar en fluidos o sales que no debieron permanecer por simple accidente. Al mirar con lupa, se ven también finas costuras en el betún, la huella de manos que aplicaron sellante para mantener algo dentro y aislarlo del exterior. ¿Qué debía contener el vaso para que lo sellaran así? ¿Qué sabían quienes lo cerraron? La pregunta más directa que se hizo en voz alta en algún laboratorio fue esta: ¿podría ese ensamblaje funcionar como una celda galvánica primitiva? La hipótesis, formulada con cautela, plantea que el contacto entre cobre y hierro, unidos y aislados en un medio salino, puede producir una diferencia de potencial. Durante la década de 1970 y en años posteriores, el objeto dejó de ser solo un enigma y se convirtió en un proyecto experimental. En 1978, equipos del British Science Museum recrearon una versión de la pieza con materiales comparables y registraron voltajes en el orden de 0.8 a 2 voltios. No era energía para mover máquinas, sino una tensión pequeña, medida en condiciones controladas y acompañada por corrientes igualmente bajas. El experimento demostró que, en principio, una celda así podía generar electricidad. A finales de los 90 y a comienzos del 2000, estudiantes e investigadores de Smith College volvieron sobre la idea. Sus réplicas, replicando focos y limitaciones, llegaron a resultados similares e incluso exploraron la posibilidad de deposición de metales por electrólisis. Con paciencia, una superficie podría, gradualmente, recibir una capa de metal más brillante, un barniz metálico adherido por una corriente ínfima. No es una prueba concluyente de que ese fuera el uso original. La replicación demuestra posibilidad, no intención, pero convierte la hipótesis en una propuesta que ya no puede ser descartada por mera incredulidad. El museo, en cambio, ofrece otra imagen: lentes de rock cristal pulidas hasta una curva suave, guardadas en cajas forradas de tela. Una de ellas, conocida por su hallazgo en un contexto que los inventarios a veces atribuyen a Nimrud,
o se la llama por el nombre de la colección donde pasó un tiempo, tiene una curvatura que no es accidental. El cristal tallado y pulido revela una distancia focal de aproximadamente 11 centímetros, que confiere una ampliación cercana a 3 veces. No es, en la contemplación, una joya sino un instrumento que enfoca. Mirarla al trasluz produce la sensación de que fue concebida para ver algo diminuto con claridad, para estudiar hilos, puntadas, detalles que a simple vista se pierden. Estas lentes, junto con marcas de usura coherentes con el uso repetido, desafían la idea de que el vidrio trabajado solo era ornamental. Si la lente enfoca, si el pulido no es capricho, entonces estamos frente a una herramienta óptica deliberada. La técnica que aparece detrás de algunas piezas de piedra dura nos obliga a lo mismo. La diorita, una roca casi inmune a la cinceladura simple, muestra perforaciones cuyas paredes guardan la memoria microscópica de rotación constante. Bajo aumentos modernos, se aprecian estrías regulares que sugieren un método abrasivo con herramienta rotatoria. No hablamos de golpes de martillo, sino de un trabajo paciente y controlado, abrasivo y movimiento circular, generación de calor local, precisión sostenida. Hay objetos con tal grado de acabado que resulta difícil imaginar su producción sin técnicas de desgaste y abrasión, que requieren tanto tiempo como conocimiento. ¿Cómo se alcanza esa precisión sin una tradición de maestros que enseñen el oficio? Es entonces cuando las tabletas sordas empiezan a hablar, no en voz humana, sino en listas, inventarios y registros que, abiertos por los especialistas, devuelven nombres y términos que iluminan la posible intención técnica. Hay entradas que mencionan vessels of shining copper, recipientes de cobre brillante, otras que detallan stones of clarity, piedras de claridad, que pudieron ser lentes, que los catálogos del templo enumeraban con la misma frialdad con la que se anota aceite o harina. Y aparece la palabra sumeria me, a veces traducida como aquello que confiere el orden social y técnico, a veces como el conjunto de normas y saberes, que en algunos contextos aparece ligada a la idea de restauración, conocimiento restituido, técnicas reestablecidas tras un olvido o pérdida. Las tabletas no dicen hicimos baterías, ni pulimos lentes para leer, pero muestran que había una conciencia administrativa de objetos que no eran juguetes, eran bienes listados, controlados, quizás enseñados en escuelas de escribas, donde el saber se ordenaba y se transmitía. Al juntar los fragmentos, el vaso con sus metales, la lente que amplía, la microperforación de la piedra y las listas frías de los templos, surge una tensión historiográfica que ha dividido a manos tranquilas en despachos y bibliotecas. De un lado está la explicación que apela al ingenio local, artesanos que, a base de prueba y error, desarrollaron soluciones útiles y modestas. En esa línea, la aparición de una celda primitiva no es tanto una anomalía como el resultado natural de experimentación acumulada. De manera parecida, el pulido del cristal podría haber nacido de intentos por embellecer y de la curiosidad por ver más de cerca. Es una hipótesis que pone el acento en la creatividad humana y en la capacidad de mejora incremental, el progreso como suma de pequeños éxitos. Del otro lado están quienes advierten la discontinuidad, los saltos técnicos que no se explican por una cascada lineal de mejoras. ¿Cómo explicar que técnicas complejas reaparezcan después de un horizonte de olvido marcado por una estratigrafía que muestra una inundación o ruptura? Aquí entra la idea de herencia, de tradición preservada por escribas y templos que, tras una catástrofe, conservan fragmentos de saber que luego se vuelven a articular. Las palabras mei, que hablan de restauración, cobran entonces una voz propia. No todo se inventa de nuevo, mucho se recupera, se reinventa con residuos del pasado. En este panorama, la pieza bajo la vitrina sería menos un invento aislado y más un testigo de una memoria fragmentaria, un resto de una tecnología que sobrevivió a la ruptura gracias a depositarios sociales que guardaron fórmulas, listas y rituales. Ambas interpretaciones se sostienen con evidencia de distinto tipo. Las réplicas experimentales del British Science Museum y las de Smith College colocan la posibilidad técnica en el terreno de lo reproducible. Los análisis metalográficos y los estudios de pátina documentan procesos físicos que no se ajustan a simples accidentes.
Las tabletas y los inventarios ofrecen un contexto institucional en el que estos objetos cobran sentido. Pero la relación entre esos planos, lo material, lo textual, lo experimental, no se reduce a una certidumbre única. La posible función como celda galvánica sigue siendo eso, posible. Los voltajes registrados son moderados, la corriente débil. Las lentes muestran capacidad de aumento, pero no nos dicen a qué se dedicaron los ojos que las usaron. La estratigrafía de Woolley declara rupturas que podrían haber alterado la continuidad del conocimiento. Y la palabra me, hermosa y ambigua, permite leer la restauración del saber como un acto ritual y práctico a la vez. Es útil recorrer entonces cómo esos elementos se presentaron en la mesa de trabajo del conservador, el objeto abierto sobre almohadillas, el cilindro extraído con pinzas, el polvo examinado bajo microscopio. Allí, los científicos vieron pequeñas acumulaciones cristalinas en el fondo del cilindro que podrían corresponder a sales. Observaron microcanales en la superficie del cobre que denotan desgaste por flujo. Midieron un ligero ennegrecimiento en la unión entre cobre y asfalto, como si una reacción química hubiera dejado su firma. Esas huellas no prueban un uso prosaico ni un propósito ceremonial. Señalan interacción con líquidos o con atmósferas específicas, condiciones que, si se replican, llevan a las medidas de voltaje que registraron los experimentadores. El gesto de sentarse y reproducir es en sí mismo un acto de humildad histórica. Cuando los técnicos del British Science Museum colocaron electrodos en una réplica y conectaron un pequeño voltímetro, el número apareció. Entre 0.8 y 2 voltios, dependiendo de la salinidad del electrolito simulado y del contacto entre metales. Ese número no es heroico, no enciende lámparas, no alimenta motores, pero plantea una pregunta práctica y hermosa. Con una corriente pequeña y sostenida, ¿qué trabajos podría haber realizado una sociedad preindustrial? La respuesta, como suele suceder en arqueología, es variada, desde el simple electrochapado de ornamentación hasta efectos sensoriales en rituales, una placa ligeramente recubierta que aparecía más brillante, por ejemplo, o usos que la tradición escrita explicaría si encontráramos el manual apropiado. Mientras tanto, las lentes y las perforaciones cuentan otra historia de habilidad manual. La lente de Rock Crystal, con sus 11 centímetros de distancia focal, parece diseñada para observar objetos a una escala cercana, y su magnificación de aproximadamente 3 veces es suficiente para afinar la vista en tareas como el trabajo del metal, la lectura de inscripciones diminutas o la fabricación de objetos de joyería. Las perforaciones en diorita, por su parte, muestran un control de la abrasión que no se improvisa. Es fruto de procesos repetidos, del conocimiento de cómo mezclar abrasivos, cómo sostener una pieza con firmeza mientras la herramienta gira y desgasta con paciencia. Es posible que los talleres donde se desarrolló este saber fueran silenciosos. Es posible que los maestros enseñaran a aprendices con cadenas de técnicas que la escasez documental nos hace creer perdidas. Allí donde la arqueología encuentra una laguna, la etnohistoria sugiere caminos. Comparaciones con artesanos modernos que aún usan abrasivos naturales, observación de técnicas tradicionales que subsisten en regiones donde la continuidad cultural es mayor, registro de recetas para pulir vidrio y piedras. Pero todas esas analogías sirven solo como mapas provisionales. La evidencia concreta debe hablar por sí misma. Y aquí las tabletas aparecen de nuevo, con su contabilidad fría, sus listas, su nombre repetido para cosas que importaban en la vida ritual y económica. En algunos textos, los objetos técnicos reciben la misma atención que los objetos sagrados, lo que sugiere que el saber técnico estaba, de algún modo, institucionalizado. Esa institucionalización plantea otra línea de interrogación. Si ciertos templos o escuelas de escribas custodiaran saberes, ¿en qué forma los preservaban? ¿Con listas de materiales? ¿Con fórmulas? ¿Con rituales que funcionaban como recetas técnicas? La palabra me vuelve a aparecer aquí, en su doble cara, norma social y fórmula técnica. Para quienes ven la historia como una sucesión lineal, la existencia de manuales y custodios resulta suficiente para explicar anomalías aisladas. Para quienes ven saltos rupturales, la conservación por escribas es la evidencia de una memoria que resurge tras catástrofes.
Ambas lecturas requieren admitir la fragilidad del registro. Lo que llega a nuestros ojos es apenas una fracción de lo que existió, y la ausencia de un manual detallado no es prueba de ausencia de la práctica. En este punto, la imaginación no puede permanecer inmóvil. Es fácil visualizar manos antiguas, un artesano que sumerge el cilindro en una solución salina, coloca la varilla de hierro en contacto y sella con un betún que protege. Tal vez el objetivo sea más mundano de lo que imaginamos, un proceso para fijar un recubrimiento de cobre sobre otro metal, una técnica de acabado que hace brillar una pieza para una ofrenda. O es posible que el resultado busque otro efecto, la generación de una pequeña chispa o sensación, un fenómeno que, en rituales, sería interpretado y valorado de modos que hoy nos cuesta comprender. Pero todas esas historias se mantienen en condicional, podrían, sugieren, es consistente con. Y aunque tratemos de permanecer sobrios, hay que reconocer la fuerza de la imagen. Un vaso sencillo que, durante siglos, guardó una tecnología pequeña y silenciosa. Un objeto que, al ser replicado en laboratorios modernos, ha mostrado que es técnicamente plausible. Una palabra, que pone en los márgenes de los inventarios la idea de restauración del saber, y la capa de Woolley que impone el hecho notable de una ruptura violenta en el registro arqueológico. Cuando se juntan esos elementos, la narrativa lineal de progreso pierde estabilidad. Algo más complejo aparece, un tejido hecho de invención local, memoria institucional y acaso lapsos de olvido que la arqueología apenas deja ver. A medida que el relato se adentra en esos temas, surgen nuevas preguntas que piden ser exploradas con calma. ¿Qué otras piezas guardan vestigios similares? ¿Cómo se relacionan las lentes con la precisión en la piedra? ¿Qué nos dicen los inventarios sobre quiénes tenían derecho a ese conocimiento? ¿Qué ocurre cuando la evidencia material y la textual remiten a tiempos distintos? Para responder, los investigadores han comenzado a trazar redes, comparan técnicas entre sitios, observan patrones de uso y manufactura, cotejan mediciones y terminan frecuentemente en acuerdos provisionales que anuncian más trabajo por hacer. En la penumbra de un laboratorio, con una luz que solo ilumina la superficie a estudiar, una lente saca a relucir surcos y depósitos que no se ven a simple vista. En la soledad de una vitrina, el vaso parece conservar la espera. En los cuadernos de campo, el nombre de Woolley aparece unido a notas sobre sedimentos que cambiaron el rumbo de interpretaciones enteras. Y en las bibliotecas, la palabra Woolley sigue abriéndose como un brote. Restauración, memoria, receta, ética, técnica. Todo está listo para que la historia continúe su diálogo entre objetos, textos y experimentos. El siguiente paso exige más paciencia, volver al yacimiento con nuevas preguntas, replicar con materiales aún más fieles, buscar en los rincones de los inventarios aquellos lotes etiquetados con indiferencia que pueden contener piezas con la misma intención. Solo con la suma de esos actos se podrá acercar una hipótesis más robusta, o confirmar que por el contrario estamos ante una serie de coincidencias reunidas por la casualidad de los hallazgos. Pero antes de ese trabajo, el objeto bajo la vitrina ya ha logrado algo imposible, ha hecho titubear la certidumbre. Nos obliga a admitir que la historia no es siempre una línea recta hacia lo nuevo, sino una trama con saltos, pérdidas, rescates y retornos. Queda entonces una imagen para llevarse a la noche, la luz rasando la curvatura de una lente, el brillo sutil sobre una varilla de hierro, la superficie del betún que selló y secreto. En algún momento, un escriba pudo haber numerado el objeto en un inventario. Quizá lo anotó junto a otro utensilio, sin imaginar que siglos después alguien mediría un voltaje con un aparato moderno y decidiría que la pequeña diferencia de potencial era un puente entre épocas. Esa circunstancia, la convergencia de manos antiguas y aparatos modernos, es a la vez humilde y asombrosa. La historia, sin embargo, sigue abierta. Hay talleres por investigar, tabletas por releer y réplicas por perfeccionar. En la próxima etapa, tocará entrar más a fondo en los experimentos. ¿Cómo se diseñaron las réplicas del British Science Museum y Smith College? ¿Qué variaciones en salinidad y superficie alteraron la tensión medida? ¿Qué límites revelaron los ensayos del electrochapado?
También será necesario seguir el hilo de las lentes hacia ejemplos en otras colecciones y comparar marcas de herramienta en piedras de distinto origen. Pero esas son las preguntas para otro tramo de la noche. Por ahora, la pieza permanece bajo su vidrio, esperando que nuevas manos la estudien con la misma mezcla de rigor y reverencia con la que intentamos mirar el pasado. Si esta historia te ha detenido un instante y te dejó con curiosidad, cuéntame, ¿desde dónde me escuchas y qué hora es allá donde estás? Compártelo si te gustaría que continuara desgranando lo que las piezas callan. La vitrina queda atrás en la imaginación, pero la pieza no se ha ido. Permanece como un foco que llama a manos modernas y a preguntas que se resisten a respuestas sencillas. Al caer la noche en las salas del museo, cuando las luces se atenúan y solo los detectores zumban a distancia, conservadores y científicos siguen replicando gestos antiguos, con herramientas que ellos mismos han inventado para entender el pasado. Es allí donde la investigación se vuelve trabajo de taller y de paciencia, y donde los experimentos devuelven números y huellas que, aunque modestos, exigen reescribir en matices las historias que creíamos seguras. Cuando, en 1978, el equipo del British Science Museum decidió construir una réplica funcional del vaso, no para proclamar una verdad, sino para explorar una posibilidad, diseñaron un protocolo muy humano. Reunir materiales lo más próximos a los originales que podían obtener, preparar soluciones salinas con conductividades que imitaban aguas de pozo antiguas y montar la secuencia de inserción del cilindro de cobre y la varilla de hierro de modo que el conjunto quedara sellado y aislado como lo estaba en el objeto real. Los voltímetros que hoy nos parecen pequeños y exactos fueron entonces colocados con la misma modestia. Se midieron diferencias de potencial que, según la variación en la salinidad y el tamaño de las superficies en contacto, oscilaron entre aproximadamente 0,8 y 2 voltios. Cuando la sal era más concentrada, la diferencia tendía a subir. Cuando la unión entre metales presentaba óxido interpuesto, la tensión caía. Cuando la superficie del cobre era amplia y lisa, la señal se mantenía más estable. Fueron medidas repetidas, todas ellas con corrientes minúsculas, en el orden de microamperios a miliamperios, suficientes para mover el agujón de una aguja de galvanómetro o para, con paciencia y tiempo, inducir cambios químicos superficiales sobre un metal. Lo importante de esa primera réplica no fue el número como tal, sino lo que el número permitió imaginar con rigor. Una corriente pequeña pero constante que en condiciones sostenidas podría facilitar la migración de iones y la deposición localizada de metal sobre una superficie. Los investigadores no afirmaron que aquello fuera una batería, según el uso moderno, ni declararon que la pieza alimentara lámparas. Más prosaicamente, registraron que la pieza podía producir una diferencia de potencial y que esa diferencia, aplicada de forma controlada, podría, a lo largo de horas y días, inducir efectos que cambian el aspecto de una superficie metálica. En 2002, la investigación volvió a la mesa en forma de réplica más cuidadosa en Smith College. Allí, los estudiantes y profesores que retomaron la hipótesis introdujeron controles más finos, variaciones sistemáticas de la salinidad, mediciones de impedancia para entender cómo el óxido alteraba el circuito y periodos de observación que extendieron las pruebas por semanas. Con paciencia añadida, aplicaron pequeñas corrientes y observaron el fenómeno de deposición electrolítica sobre objetos sumergidos en el electrolito simulado. El efecto fue tenue, una capa apenas perceptible de brillo sobre superficies seleccionadas después de periodos prolongados, un adelgazamiento de la pátina original en sitios concretos, cambios que con lupa revelaban diferencias en la textura superficial. Los experimentadores replicaron también variantes, introducir sustancias orgánicas en el electrolito para observar su efecto sobre la conductividad, variar el contacto entre metales mediante pequeñas modificaciones en el empaquetado interno y trabajar con diferentes sellantes para medir pérdida de humedad. La conclusión práctica que emergió de esas series de ensayos fue doble y modesta. Por un lado, la idea de una celda galvánica primitiva es reproducible en condiciones de laboratorio. Los metales en contacto a través de un electrolito generan tensión y pueden, con el tiempo, provocar efectos de deposición.
Por otro lado, la escala de esa energía es limitada, corrientes bajas y voltajes modestos que no habilitan usos tecnológicos modernos, pero sí permiten efectos graduales sobre superficies, cambios químicos locales y potenciales sensaciones táctiles o visuales en contextos rituales. Es decir, lo que las réplicas hacen evidente no es un megatecnismo oculto, sino la plausibilidad de una técnica sutil y laboriosa que podría haber servido para fines estéticos, prácticos o rituales siempre dentro de límites modestos. Esa modestia técnica no resta misterio a la cuestión de cómo se integró ese saber en prácticas sociales. ¿Fue una técnica aislada, experimentada por curiosos, que se perdió y reapareció por azar? ¿O formó parte de un acervo más amplio, transmitido por escuelas de aprendices y registrado por escribas? Aquí entran las tabletas, con su lenguaje lacónico y el papel de la escritura como salvaguarda. Las listas de bienes de los templos, los catálogos fríos donde Vessels of Shining Copper y Stones of Clarity se enumeran con la misma mano que contabiliza aceite o lana, sitúan a estos objetos dentro de una economía y de una administración. No son meras piezas de lujo sin nombre, son elementos con un lugar en una cadena de responsabilidades. ¿Quién los custodiaba? ¿Quién los prestaba? ¿Y quién pagaba por su reparación? Tal como lo muestran esos listados, el saber podía estar politeísta y práctico a la vez, técnicas asociadas a cultos, objetos que cumplían funciones estéticas y técnicas, y custodios cuyo trabajo era recordarlas. Si las tablas guardaban inventarios, ¿dónde estaban las instrucciones? Aquí aparece la noción sumeria del me, una idea que oscila entre el dominio social, el mandato divino y la fórmula técnica. Cuando ciertas tabletas emplean la raíz que traducimos como me, en contextos de restauración, evocan la restitución de un estado anterior de orden, prácticas, reglas, poderes que vuelven a instaurarse tras una ruptura. Desde esta perspectiva, la frase no necesariamente alude a una receta paso a paso. Podría señalar la reactivación de una tradición, la recuperación de prácticas por uso ritual o por la memoria institucional. Si hay manuales, tal vez no sean libros como los entendemos, sino conjuntos de prácticas enseñadas en talleres, rituales que incorporan procedimientos técnicos o fórmulas memorizadas por escribas y maestros. Al lado de las replicaciones eléctricas, las lentes ofrecen un tipo distinto de evidencia, no números que medir, sino cambios en la manera de ver. La lente de Rock Crystal asociada con Nimrud, con su curvatura que produce una distancia focal cercana a 11 centímetros y una ampliación aproximada de 3 veces, no es mera ornamentación. Sus contornos suaves, sus superficies pulidas hasta la transparencia y las marcas de uso que muestran desgaste localizado son testimonio de un objeto destinado a enfocar la vista sobre lo pequeño. ¿Para qué? Las respuestas razonables son variadas y no excluyentes. Inspección de hilos y labores finas, lectura de signos diminutos sobre tabletas, control de calidad en joyería o incluso prácticas médicas rudimentarias donde la visión aumentada ayuda a identificar detalles que el ojo desnudo no distingue. Lejos de convertir la lente en una pieza aislada, esos usos la conectan con talleres y con saberes prácticos que necesitaron tanto del ojo como de la mano. La fabricación de esas lentes exige técnicas de lapidaria avanzadas. Tallar y pulir rock crystal hasta obtener una curvatura útil implica abrasivos finos, rodillos, paciencia y una comprensión empírica de cómo el material responde al calor y al roce. También exige tiempo, no es un arte de una tarde. Y esa exigencia de tiempo y repetición es la que nos devuelve al problema mayor, la existencia de saberes que requieren espacios formativos y custodios sociales. Un tallador puede crear una lente como ensayo y error. Una escuela de talleres puede producirlas con regularidad. La pregunta que se impone entonces es si esas escuelas existieron y, de ser así, cómo sobrevivieron a rupturas culturales y ambientales. Las perforaciones en diorita llevan el mismo sello de continuidad técnica. Bajo microscopios modernos, esas perforaciones no son fruto de golpes azarosos. Sus estrías regulares y la huella de rotación indican un procedimiento abrasivo sostenido con movimientos circulares constantes. Hoy sabemos que un artilugio tan simple como un arco de taladro, combinado con polvo de cuarzo o arena y una pasta líquida que actúa como lija, puede producir orificios en piedras duras.
Pero la eficiencia visible en algunas piezas antiguas sugiere un conocimiento profundo de variables: tipo de abrasivo, presión aplicada, lubricación, sujeción segura de la pieza y paciencia para permitir el desgaste gradual sin fractura. De nuevo, se apunta a talleres especializados donde la práctica y la transmisión oral o semiescrita afianzaron una técnica que no emerge de la nada. Al juntar estos testimonios técnicos, lágrimas de metal depositadas lentamente, lentes que hacen nítido lo diminuto, perforaciones tan regulares que parecen obra de una máquina, la geografía del pasado se complica. No es solo Mesopotamia. Piezas de sorprendente sofisticación aparecen por toda la periferia del Viejo Mundo. Göbekli Tepe, con sus pilares trabajados miles de años antes de lo que solemos asociar al urbanismo. Sitios en Anatolia con labrados tempranos. El Valle del Indo mostrando planificación urbana y manufacturas que desafían las cronologías simplistas. Y por supuesto, Egipto, con su sistema de oficios y talleres que producen un caudal de objetos técnicos. No estamos ante una sola flecha del progreso, sino ante un archipiélago de experimentos, tradiciones y convergencias que en algunos momentos alcanzan niveles de precisión que asombran. La matemática sexagesimal sumeria se suma a esta constelación. Ese sistema de base 60 no es una curiosidad, sino una herramienta que facilita cálculos astronómicos y arquitectónicos y que, en la práctica, permite fraccionamientos y subdivisiones útiles para la medición de ángulos, tiempos y proporciones. Las tablas matemáticas que han llegado hasta nosotros muestran una práctica numérica capaz de resolver problemas concretos: divisiones, fracciones, tablas de reciprocales, relaciones geométricas. Si los artesanos trabajaban con lentes y perforaciones, la matemática disponible ofrecía instrumentos para traducir medidas al plano de la construcción y la observación. De nuevo, lo que aparece no es un solo centro genial, sino una cultura técnica con componentes administrativos, escolares y prácticos que interactúan. Frente a este mar de datos y posibilidades, hay dos maneras de leer el pasado que, aunque no se excluyen, producen interpretaciones distintas. La primera, que podría llamarse empírica, rescata la capacidad humana para la experimentación incremental. Artesanos que prueban, corregirán, repiten y transmiten. Es una historia de pequeños pasos, de éxitos locales y mejoras acumuladas en talleres. La segunda lectura destaca la discontinuidad. Catástrofes, capas de sedimento que borran horizontes de vida, rupturas que interrumpen líneas de transmisión. Desde esa óptica, las tablillas y los templos conservan fragmentos de un saber mayor que se reconstituye cuando las condiciones lo permiten. La palabra me adquiere entonces toda su fuerza, como indicio de restauración, de recuperación de normas y técnicas tras épocas de pérdida. Ambas lecturas conviven, a veces tensas, en la práctica arqueológica. La evidencia empírica de las réplicas no invalida la posibilidad de tradición preservada. La existencia de inventarios en templos no anula la creatividad local. Lo que sí hacen esos elementos es obligarnos a abandonar explicaciones lineales y a aceptar una historia hecha de capas, discontinuidades y reaperturas. La capa estéril de Leonard Woolley aparece en este sentido como metáfora y como hecho, una marca en el registro que denuncia una transformación, una pérdida y al mismo tiempo un filtro que dejó sobrevivir solo ciertas formas de memoria institucional. A medida que los investigadores ponderan estas cuestiones, emergen detalles que piden ser narrados con calma. Por ejemplo, las variaciones en los resultados experimentales no son meros fallos, son un mapa de las condiciones que hacen posible la técnica. En los laboratorios se comprobó que la salinidad del electrolito altera no solo el voltaje sino la estabilidad de la corriente, que la presencia de compuestos orgánicos modifica la corrosión, que la textura del cobre, su rugosidad microscópica, condiciona la formación de capas brillantes. Es decir, cada variable abre una rama interpretativa. Si los artesanos conocían recetas para preparar soluciones o mezclas que favorecieran la deposición, aquello sugeriría un conocimiento más sistemático. Si, en cambio, las condiciones favorables son raras y efímeras, la ocurrencia de objetos como el vaso sería más bien un hallazgo azaroso en un terreno de invención. Los estudios metalográficos que acompañaron estas pruebas aportaron microhuellas que hablan por sí solas. Bajo lupas que multiplican la superficie por cientos, la pátina del cobre muestra estratos que no siempre se corresponden con una simple oxidación uniforme.
Hay lugares donde la deposición moderna y la antigua se superponen, capas que indican episodios de abrillantamiento o limpieza. En los fondos de los cilindros, los cristales salinos se organizan en patrones consistentes con evaporación lenta de soluciones que durante tiempo permanecieron dentro del recipiente. Todo esto compone una narrativa material que sugiere uso prolongado y cuidado, más que un accidente único. Es imposible, sin embargo, cerrar la discusión sin volver al carácter humano de todo esto. El acto de preservar un objeto en un inventario no es un gesto neutro, implica decisiones sobre qué merece memoria. El escriba que anotó Vessel of Shining Copper en una tablet no lo hizo por mero registro administrativo. Lo hizo porque ese objeto tenía un valor, un papel en la economía del templo, una razón para ser contado. La conservación, en tanto, se mezcla con el ritual y con la utilidad. Por eso la palabra restaurar, devolver el orden, atraviesa la discusión, porque no se trata solo de recrear técnicas, sino de restituir un tejido social que otorga sentido al trabajo técnico. El clímax de esta meditación se talla entonces alrededor de una imagen sencilla y potente. La cresta de limo que Woolley describió como una capa estéril, un umbral en la estratigrafía que separa dos modos de estar en el mundo. Antes de esa capa, los talleres funcionan, los objetos circulan, las prácticas se transmiten. Después de la capa, hay rotaciones de población, reconstrucciones y posiblemente pérdidas. Entre ambos momentos, los templos y sus escribas se convierten en custodios de piezas y palabras, en almacenes de recetas que solo la memoria puede mantener. La pieza bajo la vitrina, con su cilindro, su varilla y su betún, se convierte en símbolo de esa fragilidad, testigo de una técnica que pudo sobrevivir en pequeños fragmentos y en ocasiones renacer. Si se quisiera insistir en una imagen histórica, imaginaría a un maestro artesano la tarde antes de la crecida, cerrando su taller, embalando instrumentos, anotando en una tablilla el nombre de un procedimiento, dejando las cosas en manos del templo. El agua llega, borra patios y calles, cambia la orografía y con ello la continuidad del aprendizaje. Tras las aguas, algunos objetos emergen intactos en capas superiores, otros desaparecen. Lo que queda son nombres en listas, objetos resguardados en depósitos, piezas aisladas que más tarde los arqueólogos encontrarán en cajas con números de inventario y etiquetas gastadas. En esas circunstancias, la transmisión del lo que conduce al orden, puede ser un acto ritual que disimula su tecnicidad, o puede ser la clave para que fragmentos de un saber sobrevivan y vuelvan a articularse. El modo en que la modernidad se conecta con esas huellas antiguas tiene un ritmo propio, hecho de cruces entre el laboratorio y el gabinete, entre la réplica y la lectura de tabletas. No es ciencia ficción ni romanticismo, es arqueología como disciplina que combina pruebas físicas y lectura crítica. En el mejor de los casos, cada réplica aporta límites y posibilidades. Cada lectura de tabletas abre contextos insospechados. Cada microscopio añade una voz a la conversación que obligará a corregir, matizar o ampliar nuestras hipótesis. Y todo ello converge en la sala nocturna del museo, donde el vaso reposa bajo vidrio y donde, lejos de especulaciones grandilocuentes, la quietud permite escuchar el crujir de la historia en su dimensión más humana. Quizá la lección más humilde que dejan estas piezas es que el pasado no es un inventario inmutable, sino un diálogo que continuamos. No por romanticismo, sino porque la evidencia misma empuja hacia la modestia. No sabemos el uso preciso, pero sabemos que la técnica es posible. No conocemos la receta, pero encontramos ingredientes en los talleres. No poseemos el manual, pero tenemos inventarios que señalan la importancia de esos objetos. En esa incertidumbre anida la mejor parte de la investigación, la apertura a volver a preguntar, a reproducir con mayor fidelidad, a buscar en colecciones olvidadas piezas con la misma intención. En el laboratorio moderno, esa búsqueda tiene gestos concretos y repetidos. Calibrar una solución, medir la impedancia, pulir una lente hasta que la luz la atraviese sin difracción visible. Trazar con luz rasante las estrías de una perforación para entender su método.
En cada gesto hay una promesa de atención, una disposición a dejar que el objeto hable. A veces, como en las réplicas que dieron voltaje, la voz del objeto es mesurada y tecnicista. Otras, como con la lente que amplía letras diminutas, la voz es práctica y casi doméstica. Entre ambas, la pieza sigue siendo un puente entre manos antiguas y miradas modernas. Cuando el museo cierra y solo queda la penumbra, se pueden imaginar escenas muy distintas detrás de cada objeto. El vaso cerrado en betún pudo haber sido instrumento para embellecer, para sensibilizar, para enseñar. Tal vez fue una herramienta utilitaria y pequeña, tal vez parte de un ritual que combinaba lo técnico con lo simbólico. No lo sabemos con certeza, y esa falta de certeza es, a su manera, una invitación a estudiar más, a leer con más atención, a sacar del olvido otras tabletas que quizá describan procedimientos, a buscar en los depósitos piezas análogas cuyo significado aún no hemos descifrado. La pregunta que encendió todo esto no pierde fuerza. ¿Por qué ese objeto no debería existir en su tiempo? Porque desafía narrativas simples de progreso continuo, porque muestra que incluso en tiempos que solemos imaginar como rudimentarios, hubo rincones de sofisticación técnica, porque obliga a repensar la relación entre destrucción y conservación, entre ritual y técnica, entre memoria institucional y creatividad local. Pero la respuesta no es una sola, es una pluralidad de posibilidades que apenas estamos empezando a cartografiar. La labor, por tanto, continúa en los museos y en los yacimientos. Nuevas excavaciones con métodos más finos, búsquedas en inventarios etiquetados con descuido, análisis metalúrgicos con técnicas más sensibles y réplicas que exploran variables aún no medidas serán las que, paso a paso, nos permitan acercarnos un poco más a la verdad múltiple de esos gestos antiguos. Mientras tanto, la pieza sigue allí, humilde y obstinada, a la espera de nuevas manos que la estudien con la mezcla de rigor y reverencia que exige la historia. Cierro con la imagen que ya conoces, la lente que acaricia la luz, la varilla que guarda un destello de cobre bajo su pátina verdosa, la superficie del betún mostrando las hendiduras de dedos que sellaron un secreto sin palabras. Afuera, la ciudad se aquieta. Adentro, la sala vacía ilumina con cierto filo las etiquetas gastadas y los números de inventario que permanecen como notas al margen de una gran historia. Si esta narración te dejó con hambre de más, si la curiosidad te ha acompañado hasta aquí, cuéntame algo. ¿Desde dónde me escuchas y qué hora es donde estás? Si te apetece que sigamos explorando lo que las piezas callan, comparte este relato con alguien que disfrute de misterios construidos con medida y polvo. La pieza, bajo su vidrio, continuará esperando.